Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso básico de procesos estocásticos. En la sesión anterior observamos que si J es un estado transitorio, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es igual a 0, independiente del estado de partida I. Una pregunta que surge de manera natural es ¿qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de I a J en n pasos cuando J es un estado recurrente? Esa pregunta es la que vamos a resolver en la sesión de hoy. Para ello requerimos de algunas definiciones y teoremas relacionados. Entonces comenzamos con la siguiente definición. Vamos a suponer que X o N es una cadena de Markov con conjunto de estados S. Vamos a decir que una medida de probabilidad ρ igual a ρ sub k con k en S es invariante o estacionaria si ρ es igual a ρ por pi. Recuerden que si es una medida de probabilidad, pues todas y cada una de las componentes de ese vector tienen que ser mayores o iguales que 0 y la suma sobre k de todos ellos nos debe dar 1. Bien, entonces veamos un primer ejemplo. Supongamos que X o N es una cadena de Markov con conjunto de estados S igual a AB y matriz de transición pi igual a. La probabilidad de pasar del estado A al estado A va a ser igual a 0.6, del estado A al estado B 0.4, del estado B al estado A 0.3 y del estado B al estado B 0.7. Nosotros afirmamos que el vector ρ igual a 3 séptimos, 4 séptimos resulta ser una distribución de estados estacionaria. Entonces veamos a ver si esto es cierto y por qué. Entonces, en efecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar qué pasa con el producto ρ por pi. Entonces tendríamos que ρ por pi no es otra cosa que 3 séptimos, 4 séptimos, este vector, por la matriz 6 décimos, 4 décimos, 3 décimos y 7 décimos. Bien, haciendo el producto indicado, entonces tendríamos que esto es igual a, entonces nos estaría dando 18 sobre 70, ¿no es cierto?, más 12 sobre 70, la primera componente, y la segunda componente sería 12 sobre 70 más 28 sobre 70. Y esto, pues si hacemos las operaciones indicadas, nos estaría dando 30 sobre 70 y 40 sobre 70, que es exactamente igual al vector 3 séptimos, 4 séptimos. Entonces, efectivamente, ρ es una distribución estacionaria sobre el conjunto de estados. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿siempre existe una distribución estacionaria para una cadena de Markov arbitraria? La respuesta vamos a tratar de resolverla a continuación. Entonces, observamos que la distribución estacionaria de una cadena de Markov puede no existir y en caso de que exista, puede que no sea única. Consideremos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos una cadena de Markov con conjunto de estados S igual a AB y matriz de transición pi, donde esta matriz nos está dando las siguientes componentes. Probabilidad de pasar del estado A al estado A 0, del estado A al estado B 1, del estado B al estado A 1 y del estado B al estado B 0. O sea, tenemos una cadena que se está comportando de la siguiente manera, A, B. Entonces, de A a B pasa con probabilidad 1 y de B a A con probabilidad 1. Veamos a ver si existe o no existe una distribución estacionaria para esta cadena. Entonces, lo que nosotros estaríamos preguntándonos, vamos a ver, entonces tendríamos, supongamos que ρ es el vector cuyas componentes son ρ1 y ρ2. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué pasa con ρ por pi y bajo qué condiciones ρ por pi es igual a ρ.
Entonces, si hacemos las operaciones indicadas, nosotros estaríamos obteniendo ρ1, ρ2 por 0, 1, 1, 0, tiene que ser igual a ρ1, ρ2. Pero ¿esto qué implica? Esto implica, pues sencillamente, que ρ1 tiene que ser igual a ρ2, ¿sí? Y entonces estaríamos obteniendo que esta cadena de Markov tiene infinitas distribuciones estacionarias. Cualquier vector de la forma ρ1, ρ2 con ρ1 igual a ρ2 va a resultar ser un vector invariante para esta cadena. Veamos un segundo ejemplo. Aquí nosotros estamos considerando una cadena de Markov, conjunto de estados S igual a ABC, y matriz de transición. Entonces tenemos la probabilidad de pasar del estado A al estado A es 1 medio, del estado A al estado B 1 medio, de A a C 0 y así. Aquí se puede verificar de manera sencilla que los vectores ρ1 igual a 1 medio, 0, y el vector ρ2 igual a 0, 0, 1 son vectores invariantes para esta cadena. Entonces, en efecto, ustedes pueden observar que tenemos que tendríamos 1 medio, 0 por la matriz 1 medio, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 1, pues esto es igual, entonces estaríamos obteniendo la primera componente, esta es de 1 por 3, este es 3 por 3, nos va a dar un vector de tamaño 1 por 3, entonces veamos a ver cuál sería la primera componente, nos daría 1 medio, por 1 medio estaría dando 1 cuarto más 0, entonces estaría dando 1 medio. 1 cuarto por 1 cuarto por 0 nos estaría dando 1 medio. Y aquí nos estaría dando 0 por 1 medio 0 más 1 medio por 0, 0 más 0 por 1, 0. Entonces estaríamos dando 0. Entonces, efectivamente, este vector resulta ser un vector invariante para esta cadena. Y de manera completamente análoga, pueden ustedes verificar que esta se satisface, 0, 0, 1, por la matriz 1 medio, 0, 1 medio, 0 y 0, 0, 1. Y esto está dando sencillamente 0, 0, 1. Bien, ustedes pueden observar que esta cadena no es una cadena irreducible. ¿Qué está sucediendo? Fíjense, si ustedes hacen la representación gráfica de la cadena, tendrían los estados A, los llamé ABC, A, B, C. Entonces, podemos ir de A a A con probabilidad 1 medio, de A a B con probabilidad 1 medio. De B a A podemos ir con probabilidad 1 medio y de B a B, ¿sí? Con probabilidad también 1 medio. Y de C solamente podemos ir a C. Entonces, aquí se observa que hay dos clases de equivalencia en esta cadena, que sería la clase del A, que estaría constituida, los estados que están comunicados con A son A y B, y la clase del C, que sería el conjunto cuyo único elemento es C, es decir, la cadena no es irreducible. Bueno, vamos a ver qué significa que un estado de una cadena de Markov sea recurrente positivo. Entonces, lo que nosotros damos como definición de ese concepto es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos una cadena de Markov con conjunto de estados S. Vamos a suponer que I es un estado de S y que ese estado es recurrente. Y vamos a llamar mu sub I el tiempo esperado del primer retorno de la cadena al estado I, dado que había partido de I. Ese tiempo de retorno, ese tiempo esperado de retorno de la cadena al estado I, dado que había partido de I, puede ser infinito. Si eso ocurre, entonces vamos a decir que el estado I es recurrente nulo. Y cuando tenemos que ese tiempo esperado es finito, entonces vamos a decir que el estado es recurrente positivo.
Si además de que el estado sea recurrente positivo, se tiene que el estado es aperiódico, entonces se dice que el estado I es un estado ergódico. Y una cadena de Markov se va a decir ergódica si ella es irreducible y todos sus estados son ergódicos. Bueno, entonces una primera observación que vamos a hacer es la siguiente. No voy a entrar a demostrar la razón de por qué esto es así, pero se tiene que, si una cadena de Markov X sub n es irreducible y tiene conjunto de estados finito, entonces no todos los estados de la cadena pueden ser transitorios, eso ya lo habíamos discutido en la sesión anterior, y por otra parte, la cadena no puede tener estados recurrentes nulos. Bien, bueno, entonces un primer teorema que nos va a garantizar la existencia de una medida de probabilidad invariante, o sea, de un vector invariante, es el siguiente. Supongamos que tenemos una cadena de Markov irreducible, no periódica y con conjunto de estados S. Se tiene que va a existir una única medida de probabilidad invariante sobre S si y solamente si la cadena es positiva recurrente. Vamos a dar una idea de la demostración y es la siguiente. Entonces, como es una doble implicación, vamos a ver que si existe una medida de probabilidad invariante sobre el conjunto de estados S, entonces la cadena tiene que ser recurrente positiva y recíprocamente. Si es recurrente positiva, entonces tiene que existir una medida de probabilidad invariante sobre el conjunto de estados y esa medida de probabilidad tiene que ser además única. Entonces, supongamos que la cadena posee una medida de probabilidad invariante. Entonces, si estamos suponiendo que existe una medida de probabilidad ρ sobre S invariante, entonces, ¿qué sería lo que esto estaría significando? Pues sencillamente, por la definición, que ρ por pi es igual a ρ, siendo pi la matriz de transición de la cadena. Pero si eso es así, entonces, ¿qué podemos nosotros afirmar? Fíjense que sería entonces ρ por pi, ¿sí? Y aquí ρ por pi, que es que sería lo que nosotros estaríamos obteniendo. Veamos a ver qué sería lo que estaríamos obteniendo. Perdón, aquí, un momentico. Nosotros aquí estaríamos obteniendo lo siguiente. Entonces, tendríamos que ρ por pi al cuadrado. ¿Qué nos estaría dando? Nos estaría dando ρ por pi y por pi, ¿no es cierto? Pero ρ por pi es ρ. Y ρ, entonces quedaría ρ por pi y ρ por pi es ρ. Y así, si hacemos ahora ρ por pi a la n, al cubo, nos estaría dando sencillamente pi al cubo, estaría dando ρ por pi al cuadrado, y esto por pi. Ya vimos que ρ por pi cuadrado es ρ, esto nos estaría dando ρ por pi, y esto es igual a ρ. Es decir, podemos demostrar fácilmente que para cualquier n, ρ es igual a ρ por pi a la n. Pero eso, ¿qué significa? Escribiéndolo, teniendo en cuenta cómo se define el producto de matrices, pues lo que esto nos estaría indicando, sencillamente, es que para cada j se estaría obteniendo que ρ sub j se puede expresar como la suma sobre i de ρ sub i por la probabilidad de pasar de i a j en n pasos. Si la cadena fuera recurrente o transitoria, ¿qué va a pasar? Pues que entonces estos ρ sub j todos tendrían que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite cuando n tiende a infinito de ρ sub j, pues es ρ sub j. Y aquí estaríamos obteniendo límite cuando n tiende a infinito de la suma sobre i de ρ sub i por probabilidad de pasar de i a j en n pasos. Pero cuando los estados son transitorios o recurrentes nulos, se ve que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de i a j en n pasos es 0. Y eso entonces nos estaría diciendo que ρ sub j tiene que ser igual a 0 para todo j, y en consecuencia pues eso es un absurdo, porque el vector ρ es un vector de probabilidades. Es decir,
todas las componentes tienen que ser mayores o iguales que 0 y la suma total nos tiene que dar 1. Bien, ahora vamos a suponer que la cadena es recurrente positiva y vamos a ver que existe efectivamente una distribución invariante sobre el conjunto de estados. ¿Cómo se hace la demostración? No voy a entrar en detalles, es una demostración técnica, pero lo que se prueba es que si nosotros consideramos el vector ρ, cuyas componentes son ρ sub j, donde ρ sub j es igual a 1 sobre mu sub j, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Este vector resulta ser un vector invariante sobre el conjunto de estados y además es único. Recuerden quién era mu sub j. Mu sub j es el tiempo esperado del primer retorno de la cadena al estado j, dado que partió de j. Bien, bueno, entonces una observación importante que podemos nosotros ver acá es que una cadena de Markov finita siempre va a tener al menos una distribución estacionaria. ¿Listo? Por ejemplo, veamos a ver esta cadena de Markov X sub n con espacio de estados 1, 2, 3 y matriz de transición pi igual a primera fila 0, 3 cuartos, 1 cuarto, segunda fila 1 medio, 0, 1 medio y tercera fila 1, 0, 0. Vamos entonces a proceder a calcular la distribución estacionaria de esta cadena. Entonces vamos a ver si la cadena satisface las condiciones del teorema, primero que todo. Entonces, veamos. Entonces se tiene que, vamos a ver cómo es esta cadena. Tenemos tres estados, el estado 1, el estado 2, el estado 3. Entonces, de 1 a 1 no hay comunicación. Tenemos de 1 a 2, pasa con probabilidad 3 cuartos. De 2 a 3 con probabilidad 1 cuarto. De 2 a 1 con probabilidad 1 medio, ¿no es cierto? De 2 a 2 no hay comunicación. De 2 a 3 pasa con probabilidad 1 medio. De 3 puede pasar a 1 con probabilidad 1 y de 3 a 2 no se pasa en un primer paso ni de 3 a 3. Mirando la cadena uno observa que efectivamente todos los estados están comunicados entre sí, es decir, la cadena es una cadena de Markov irreducible. ¿Listo? Por otra parte, aquí lo tenemos, lo otro que tenemos que mirar es que la cadena sea no periódica. ¿Y qué sería lo que nosotros estaríamos mirando? Pues fíjense que el periodo del 1 pues es el mismo periodo del 2 y es el mismo periodo del 3 porque todos los estados están comunicados entre sí y vimos que la periodicidad es una propiedad de clase. Y fíjense que yo puedo pasar del estado 1 al estado 2 en un número par o en un número impar de pasos. Y eso implica entonces que ese máximo común divisor que nos interesa pues va a ser 1. Entonces tenemos esto, es decir, la cadena es aperiódica. Y además, pues todos los estados que nosotros estamos considerando aquí resultan ser estados recurrentes. Como es una cadena de Markov finita, todos los estados tienen que ser recurrentes positivos y haciendo uso del teorema, entonces tiene que existir una distribución estacionaria. Vamos a ver a qué es igual. Para mirar cuál es la distribución estacionaria, entonces lo que nosotros tenemos que proceder es, pongamos que el vector ρ, que estamos tratando de averiguar quién es ρ1, ρ2, ρ3, y entonces vamos a mirar a qué es igual ρ por pi igual a ρ. Vamos a mirar a qué sistema de ecuaciones nos conduce este producto. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, esto implica entonces, ¿sí? Tendríamos ρ1, ρ2, ρ3, ¿sí? Por 0, 3 cuartos, 1 cuarto, 1 medio,
0, 1 medio, 1, 0, 0, tiene que ser igual a ρ1, ρ2 y ρ3. Y si nosotros resolvemos acá ese producto, entonces vamos a obtener el siguiente sistema de ecuaciones. Tendríamos que ρ1, entonces tendríamos que ρ1 es igual a 1 medio de ρ2 más ρ3. 1 medio de ρ2 más ρ3. Tendríamos que ρ2 es igual a 3/4, ¿sí?, de ρ1. Y ρ3 es igual a, estaríamos obteniendo 1/4 de ρ1 más 1 medio de ρ2. 1/4 de ρ1 más 1 medio de ρ2. ¿Listo? Como además tiene que ser un vector de probabilidades, entonces tenemos una ecuación más, y es que ρ1 más ρ2 más ρ3 tiene que ser igual a 1. ρ1 más ρ2 más ρ3 tiene que ser igual a 1. Resolviendo el sistema de ecuaciones, ustedes pueden observar entonces que ρ1 es igual a 8/19, ¿sí? ρ2 es igual a 6/19 y ρ3 es igual a 5/19. Entonces, ese es el vector invariante para esta cadena de Markov. Un teorema que se obtiene de forma relativamente sencilla es el siguiente. Lo que vamos a ver es que si tenemos una cadena de Markov X sub n que resulta ser irreducible, no periódica y con conjunto de estados finito, entonces existe una única distribución estacionaria sobre el conjunto de estados y se satisface que el límite cuando n tiende a infinito de pi a la n es igual a esta matriz, donde, si ustedes se dan cuenta, todas las componentes que aparecen, ¿sí?, todas las filas son iguales a ρ0, ρ1, ρm, etc., ¿sí?, y que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sub n sea igual a j es igual a ρ sub j. Entonces vamos a mirar por qué razón esto es cierto y luego vamos a proceder a dar un ejemplo. Entonces, lo que nosotros tenemos es que lo primero que dice es que existe una única distribución estacionaria, ¿sí? Y eso pues es consecuencia inmediata del teorema que mencionamos anteriormente, porque la cadena es irreducible y no periódica. Entonces tiene que existir esa distribución invariante, ya que el conjunto de estados es finito y en una cadena de Markov con conjunto de estados finito, los estados no pueden ser todos transitorios y tiene que tener por lo menos un estado recurrente. Y como la cadena es irreducible, entonces todos los estados tienen que ser recurrentes y en una cadena de Markov finita no hay estados recurrentes nulos. Consecuencia, la cadena de Markov es recurrente positiva y el teorema entonces garantiza la existencia de esa distribución estacionaria. Entonces tendríamos que mirar ahora que se satisface la segunda parte. Veamos a ver qué sería lo que nosotros tendríamos. Entonces veamos a ver qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que x sub n sea igual a j. Entonces esto es igual al límite cuando n tiende a infinito y la probabilidad de que x sub n sea igual a j, si ustedes recuerdan, ya lo habíamos mirado en una sesión anterior, esto es igual a la suma sobre todos los estados, o sea, i variando de 0 hasta m, ¿de qué cosa? Entonces sería de la probabilidad de que x sub 0
sea igual a I por la probabilidad de que X sub n sea igual a J, dado que X sub 0 es igual a I. Bueno, pero pues esto es igual sencillamente a la suma y variando desde 0 hasta m de qué cosa, de la probabilidad de que X sub 0 sea igual a I por el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que X sub n sea igual a J, dado que X sub 0 es igual a I. Pero esto, ¿a qué va a ser igual? Pues sencillamente va a ser igual, este límite es el ρ sub j, ¿no es cierto? Esto sería igual a ρ sub j y suma y variando desde 0 hasta m de la probabilidad de que X sub 0 sea igual a I. Pero pues esta suma nos da 1, entonces esto nos da ρ sub j, con lo cual entonces estamos obteniendo el resultado. ¿Sí? Bien. Entonces, una primera observación que vamos a hacer acá es que la condición de no periódica en el teorema anterior no puede ser omitida. Por ejemplo, ustedes recuerdan en la cadena de Markov que consideramos hace un momento de X sub n con conjunto de estados AB y matriz de transición pi igual a 0, 1, 1, 0, se observaba que el límite cuando n tiende a infinito de pi a la n no existe. O sea, la cadena tenía infinitos vectores invariantes, pero este límite cuando n tiende a infinito de pi a la n no existe. ¿Por qué razón? Porque cualquier potencia par de esta cadena de Markov va a ser igual, de la matriz de transición de esta cadena de Markov, va a ser igual a la matriz 0, 1, 1, 0. En tanto que cualquier potencia impar va a ser igual a la matriz identidad. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo para esta cadena de Markov? La cadena alterna entre los estados A y B de manera, llamémoslo así, estricta, porque pasa la mitad del tiempo aproximadamente en cada estado, ¿sí? Entonces, no puede satisfacerse que este límite cuando n tiende a infinito de pi a la n exista. Bien, entonces esta era una de las cosas que queríamos observar. Vamos, para finalizar, a presentar un pequeño ejemplo y a dar la correspondiente interpretación. Bien, entonces vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a supóngase que se tienen dos urnas A y B. Dos urnas A y B. Y que en la urna A, ¿sí?, hay dos bolas de color blanco de color blanco y en la urna B hay 4 bolas de color negro. Hay 4 bolas de color negro. Bien, entonces vamos a suponer que se seleccionan aleatoriamente
una bola de cada urna y las dos bolas seleccionadas se intercambian. Cada urna. Y las dos bolas seleccionadas se intercambian. Bien. Entonces vamos a, bueno, y este procedimiento se repite indefinidamente. Así, indefinidamente. Bueno, entonces vamos a considerar sea X o N, vamos a definir esta variable aleatoria como el número de bolas negras en la urna A luego de N intercambios. Entonces, número de bolas negras en la urna A luego de N intercambios. Bien, bueno, entonces vamos a ver o a preguntarnos, ¿es esta una cadena de Markov? Sí o no. Fíjense ustedes que el número de bolas negras que hay en la urna A depende solamente del número de bolas negras que había en la urna en el tiempo n-1, ¿sí? Y no de cuántas bolas había en los tiempos anteriores. Es decir, efectivamente, X o N va a resultar ser una cadena de Markov. ¿Cuál es el conjunto de estados? Entonces, en la urna A siempre va a haber dos bolas y pueden ser que las dos sean negras, haya una negra y una blanca o ninguna negra. Es decir, el conjunto de estados es el conjunto 0, 1, 2. Entonces, se tiene que X o N, variando N, es una cadena de Markov con conjunto de estados es igual a 0, 1, 2. Y veamos a ver cuál sería la matriz de transición. Y matriz de transición, veamos a ver cuál sería. Bien, entonces veamos a ver. Sería, los estados son 0, 1, 2, 0, 1, 2. Bien, entonces lo primero que nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que dado que en el tiempo n había 0 bolas negras en la urna A, haya en el tiempo n+1 0 bolas negras en la urna A? Fíjense que esto no es posible porque si en la urna A en un determinado tiempo las dos bolas eran de color blanco, entonces en la urna B todas las bolas eran de color negro y al hacer el intercambio entonces habría una bola negra en la urna A. Entonces la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0 es 0. Del estado 0 al estado 1, pues esto cuánto nos va a dar. Sería entonces, no teníamos ninguna bola negra en la urna A, ¿sí? Y ahora pues se van a intercambiar. Entonces, si hacemos el intercambio, necesariamente vamos a tener una bola negra en la urna A porque las bolas que intercambiamos era una de la urna A y una de la urna B, pero las de la urna B todas son negras. Entonces, esta probabilidad nos va a dar 1. Y de 0 a 2, pues esto nos va a dar 0. De 1 a 0, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Entonces, que en la urna A había una bola negra en el tiempo n. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora haya 0? ¿Eso qué significa? Nosotros teníamos en la urna A, entonces, ¿qué teníamos?
aquí, urna B. Urna B. Entonces, en la urna A, en el tiempo n, teníamos una bola negra, una bola negra, y en la urna, entonces tenemos una bola negra y una bola blanca. Y en la urna B, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una bola blanca y 3 bolas negras. Eso es en n pasos, ¿sí? Ahora veamos entonces qué pasa para que entonces ahora en el tiempo n+1, o sea, luego del n+1 intercambio, haya 0 bolas negras en la urna A. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues si quedaron 0 bolas negras en la urna A fue porque al hacer el intercambio se extrajo la bola negra de la urna A y se pasó a la urna B. Y se extrajo la bola blanca de la urna B y se pasó a la urna A. La probabilidad de sacar la bola negra de la urna A pues era 1/2 y la probabilidad de sacar la bola blanca de la urna B era 1/4, ¿no? 1/4. Entonces, por consiguiente, la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 0 es 1/8. La probabilidad de pasar del estado 1 al estado 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, hay pues un par de opciones. Una, primero que se sacó de la urna A la bola negra y se pasó a la urna B. Y de la urna B se sacó una bola negra y se pasó a la urna A. Eso va a ocurrir, entonces sería 1/2. Y aquí sería de 3 que tengo, saco aquí, sacar una bola negra. Entonces sería 3/4. Eso sería una opción para que quede una bola negra en la urna A, habiendo tenido una bola negra en el tiempo n. Entonces, o la otra opción es que se saque de la urna A la bola blanca y se pase a la urna B, y de la urna B se saque la bola blanca y se pase a la urna A. Entonces aquí sería 1/2 por 1/4. Entonces aquí nos estaría dando 3/8 más 1/8, es decir, 4/8, 1/2. Entonces esta probabilidad es 1/2. Razonando de forma similar, ustedes pueden verificar que la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2 va a ser igual a 3/8. La probabilidad de pasar del estado 2 al estado 0 es 0, de 2 a 1 es 1/2 y de 2 a 2, 1/2. ¿Listo? Bueno, entonces la cadena que nosotros estamos considerando acá es la siguiente. Vamos a ver cómo son los estados. Tenemos entonces una cadena con 3 estados, 0, 1 y 2. De 0 a 0 no hay comunicación, de 0 a 1 se pasa con probabilidad 1, de 1 a 2 no hay paso, de 1 a 0 con probabilidad 1/8, de 1 a 1 con probabilidad 1/2, de 1 a 2 con probabilidad 3/8, de 2 a 0 no podemos ir, de 2 a 2 es 1/2 y de 2 a 2 y de 2 a 1 también hay comunicación. Ustedes observan aquí claramente que la cadena es una cadena irreducible, todos los estados están comunicados entre sí y además es una cadena no periódica. Entonces X sub n, n es una cadena de Markov, ¿sí? Finita, no periódica e irreducible. Y entonces eso me va a garantizar que la cadena
va a tener una distribución estacionaria. Veamos a ver a qué va a ser igual. Entonces nosotros tendríamos que entonces sea ρ igual a ρ0, ρ1, ρ2. ¿Sí? Entonces, al resolver el sistema, ustedes lo trabajan después, sistema ρ por pi igual a ρ. Y teniendo en cuenta que ρ0 más ρ1 más ρ2 tiene que ser igual a 1, se obtiene que entonces, ¿qué sería lo que estaríamos obteniendo? Estaríamos obteniendo que ρ0 es igual a 3 sobre 45, ρ1 es igual a 24 sobre 45 y ρ2 es igual a 18 sobre 45. Es decir, este vector, es decir, el vector 3 sobre 45, 24 sobre 45 y 18 sobre 45, es un vector invariante para esta cadena. Esta componente, por ejemplo, la componente ρ1 del vector indica que a la larga la probabilidad de que haya una bola negra en la urna A, en la primera urna, en la urna A, es igual a 24 sobre 45. Entonces aquí, esto de acá, esto indica la probabilidad de que, así a la larga, es decir, cuando n tiende a infinito, haya 0 bolas negras en la urna A, entonces esa es la probabilidad de que a la larga haya 0 bolas negras en la urna A. Esta de acá es la probabilidad de que a la larga haya una bola negra en la urna A. Y finalmente, aquí esta probabilidad de que a la larga haya 2 bolas negras en la urna. Bien. Bueno, entonces con esto terminamos la sesión del día de hoy y en la próxima sesión vamos a discutir cómo obtener cómo estimar la matriz de transición de una cadena de Markov y hablaremos algo de las llamadas cadenas de Markov ocultas. Bien.